discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bien, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Alguna vez estaba observando la complejidad y el diseño de un tablero electrónico para un sistema de ingeniería. Y quien estaba a mi lado quedó asombrado por lo impresionante del diseño. O sea, en la charla que teníamos pudimos dialogar acerca de toda esa cantidad de cables, de conexiones, las tarjetas electrónicas y todo esto, y él quedó perplejo. Y esto me llevó a pensar que en esencia la gloria no es para la construcción o para el artefacto o para este diseño de electrónica. La gloria debe ser para quien lo diseñó. Y se dice con bastante certeza y afirmación que cuando se construye un edificio, un artefacto, un cuadro, una pieza musical, la gloria no es para el edificio, la gloria no es para la construcción, la gloria no es para el artefacto, para el cuadro, la pintura, la pieza musical. No, la gloria debe ser para quien la hizo, para quien hizo la construcción. El versículo 6, el cual nos ocupa en esta mañana, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este texto describe la obra de la redención en favor de los hijos de Dios, pero al mismo tiempo proclama una doxología por cuanto exalta la obra redentora de Cristo. Y a Él es toda gloria, a Él es todo honor, a Él es todo imperio por los siglos de los siglos. El énfasis del texto no está en el beneficio que pudiéramos recibir los creyentes. Claro, somos reyes y sacerdotes. No, mis hermanos, el énfasis del texto está en Cristo Jesús. El énfasis del texto está en la obra redentiva, en lo que hizo el Señor en favor nuestro en la cruz del Calvario. Por eso a Cristo es todo honor, a Cristo es toda gloria, a Cristo es toda honra. Así que no solo el versículo nos presenta la gloria de Cristo por su obra, sino que nos presenta una doxología, que es la que encontramos en el pasaje que hemos leído. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es una doxología? La palabra doxa significa con X, significa gloria, alabanza, exaltación. Y es una manifestación o expresión de alabanza por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho. El texto exalta a Cristo por lo que Él es y también por lo que Él ha hecho. Las tres declaraciones de la soberanía de Dios en los versículos anteriores, de Jesucristo como testigo fiel, como primogénito de los muertos y como soberano de los reyes de la tierra, se desemboca en la alabanza por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. La doxología para nosotros como iglesia es una exclamación de alabanza por la redención que se ha llevado a cabo y tiene como respuesta dar una adoración pública al final de un acto público. Esta doxología está centrada en la obra de Cristo. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar alabanza
encontramos doxología, por ejemplo, doxologías paulinas cuando dice, porque por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta es una doxología que descansa en la Trinidad, pero en este caso es una doxología redentiva, es una doxología cristológica, porque está exaltando la obra de Cristo. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho Cristo? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho de nosotros? ¿Y qué debe llevar a los santos a alabar a Cristo? Vamos a ver en primera instancia que nos ha hecho un reinado de sacerdotes. Por supuesto, el título de nuestro sermón es "Y nos hizo para Dios el Padre". Y nos hizo para Dios el Padre. Y la pregunta una vez más, ¿y qué es lo que Cristo ha hecho de nosotros? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho de nosotros? Y en primera instancia, o como primer punto, nos ha hecho un reinado de sacerdotes. Nos ha hecho un reinado de sacerdotes, lo dice el texto, dice, y nos hizo, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cristo ha hecho eso que Cristo ha hecho de nosotros, eso que Cristo ha hecho en nosotros, es motivo de alabanza, es motivo de adoración, es motivo de exaltación. La bendición de la obra de Cristo establece que para los salvos hay una posición honrosa. O sea, el hecho de que hemos confiado en Cristo Jesús para salvación y para vida eterna nos pone en una posición honrosa, porque Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Y todo esto tiene por fin la gloria misma de Dios. Por eso el énfasis del texto está en la obra de Cristo, en sus méritos. La obra de Cristo es el aspecto relevante del texto, no el beneficio que pudiéramos decir a indicar, claro, somos reyes, somos sacerdotes. No, ese no es el énfasis del texto. El énfasis del texto está en lo que Cristo hizo en favor de ustedes y en favor mío. A diferencia de la enseñanza equívoca de que por ser reyes y sacerdotes, entonces alábenme, sírvanme porque soy un rey, porque soy un sacerdote, esa sería una enseñanza humanista. Esa sería una enseñanza que pierde el enfoque verdadero del texto, porque se centraría ¿en quién? En el hombre, se centraría en nosotros. Hermanos, y en la iglesia, ¿quién es la persona que debe merecer toda honra, todo honor y toda alabanza? Nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la gloria misma de la Biblia. Cristo es la gloria misma del Evangelio, porque Él en sí mismo es el Evangelio. Claro que la Biblia dice que Cristo nos constituyó reyes y sacerdotes, pero no para ostentar poder o para servirle o para que nos sirvan, para que nos rindan culto y pleitesía. No, para eso Cristo no nos hizo reyes y sacerdotes. Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para alabanza de su gloria, para honra y exaltación del Padre eterno. Romanos 15:16 nos va a decir que el apóstol Pablo se hizo ministro de Jesucristo a los gentiles para ministrar el evangelio, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y la pregunta entonces es, ¿para qué el Señor nos constituyó un reinado de sacerdotes? Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué hacían los sacerdotes? ¿Cómo se llamaba al sacerdocio en el Antiguo Testamento?
Pues la Biblia nos muestra que en primera instancia el sacerdocio arónico o de la familia de los levitas de quienes se sacó el sacerdocio para llamarlos, había que hacer un trabajo de minucia, un trabajo de rigurosidad, un trabajo de dedicación muy especial, porque eran personas que específicamente serían llamadas a servir a Dios. O sea, los sacerdotes eran consagrados para servir. Los sacerdotes eran consagrados para adorar a través de su servicio. Los sacerdotes eran llamados para ministrar en el templo del Señor abnegadamente, dependiendo de Dios, dependiendo de la gracia, de la bondad y la misericordia de Dios. Los sacerdotes eran dedicados, consagrados, apartados para servir a Dios con toda reverencia y con toda sumisión. Así que cuando el texto nos dice que el Señor hizo de nosotros un reino de sacerdotes, nos está diciendo y le está diciendo a la iglesia de aquel entonces del siglo I de la era cristiana que ellos estaban llamados o habían sido dedicados, consagrados o apartados para servir a Dios. Y nos hizo para Dios el Padre un reino de sacerdotes. Y nos hizo para Dios el Padre un reinado de sacerdotes. El acto de consagración implicaba lavamiento, implicaba limpieza, porque quien se tenía delante es un Dios justo, porque quien se tenía delante era un Dios que demanda pureza, demanda santidad. Por eso el versículo 5 termina diciendo: al que nos amó y nos lavó, al que nos amó y nos libertó. O sea, la consecuencia de ser limpios, ser libertados del pecado, ser libertados de eso nauseabundo, de eso que está mal en nosotros, del pecado. La consecuencia de ellos es que ahora estamos dedicados para servir al Señor, para servir a Él. Por eso el sacerdocio no podría ser de personas cualquiera que se apareciera y dijera: yo quiero ser un sacerdote. No, era que había un llamado de parte de Dios. Pero eso demandaba un acto, una ceremonia donde el sumo sacerdote se presentaba con sus hijos los sacerdotes para ser apartados, consagrados, para ser un reino de sacerdotes que sirvieran al Dios vivo y al Dios verdadero. Primera de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, el Señor hizo de nosotros un reino de sacerdotes para una única labor. O sea, la única labor de la iglesia, la única labor de los creyentes está en lo que nos dice Pedro en su primera carta: anunciar las virtudes de aquel. Esa es la labor principal de la iglesia: discipular a otros, proclamar el evangelio, proclamar, anunciar, pregonar el mensaje del evangelio. Ese es nuestro llamado. A eso el Señor nos llamó. De esta manera el Señor nos constituyó. Mas vosotros sois, ustedes son, ¿qué son? Un linaje escogido. Son un real sacerdocio, el verdadero sacerdocio. Pero ese verdadero sacerdocio es santo. Ese verdadero sacerdocio es apartado por Dios. Y tienen la consigna, el objetivo de anunciar las virtudes de Cristo. Y es que este libro de Apocalipsis nos muestra las virtudes de Cristo. Nos muestra la obra de Cristo. Nos dice quién es Cristo.
Y si ustedes hacen un trabajo de estudio acerca del primer capítulo, ¿qué se nos ha dicho? Que Jesucristo es el testigo fiel. Esa es una virtud de Cristo. Se nos ha dicho que Él es el primogénito de los muertos. Esa es una virtud de Cristo. Que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Esa es una virtud de Cristo. Que Él es quien santificó y purificó a la iglesia y libertó del pecado. Esas son virtudes de Cristo. Pero más adelante nos va a decir que Él es el alfa y la omega, principio y fin. Y así se va revelando a través de la escritura, y es lo que estamos llamados a anunciar, a proclamar, a enseñar. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Militamos en el reino de los cielos, por eso somos reyes. No para ostentar coronas y tener vestidos reales. Nada de eso es el enfoque del texto. Militamos en el reino de los cielos porque caminamos en su reino celestial que hace presencia en nuestro corazón y nos ajustamos a las demandas de ese reino. El resultado de que los creyentes hayan pasado de muerte a vida implica servicio y adoración. Adorar y servir y adorar son realidades propias de cada uno de nosotros, son realidades propias de la iglesia. Esto es lo que se llama el reinado universal de los creyentes, el reinado para el cual fuimos constituidos. En este reino de Cristo o en este reino de Dios prima la justicia, prima la equidad del reino y por supuesto prima la santidad. La santidad que obra el evangelio como fruto de haber sido hechos libres del pecado. Cristo nos hizo un reino de sacerdotes. Ahora, en la antigüedad se nos muestran dos sacerdotes que un día quisieron presentar al Señor fuego extraño. Capítulo 10 del libro de Levítico. ¿Qué pasó en esa ocasión? Los nombres de estos muchachos de estos sacerdotes eran Nadab y Abiú, del linaje escogido, de un real sacerdocio en la antigüedad. Eran hijos de Aarón. Pero presentaron fuego extraño al Señor. Y dice la Biblia que la ira de Dios los consumió. Así que nosotros también, cual sacerdocio santo, agradable a Dios, estamos llamados a santidad, estamos llamados a pureza, porque es de esta manera que el Señor va a orar a través de nosotros. Cristo sigue siendo el rey de su iglesia y nunca se ha distanciado de los suyos. Su iglesia, que milita en su reino eterno y justo, vive en una justicia que se traduce en fe y ejemplo de su amor. Esto es muy consolador en un contexto de tribulación y adversidad. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y quiero que quede muy claro que el ejercicio o el reinado al cual Dios nos llama es a servir. Servir, hermanos. Servir al Señor, servir en la iglesia, servir en la congregación. Pero ese servicio tiene una definición única, una definición categórica, contundente. Proclamar el evangelio, discipular a otro y luego traerlo a la iglesia para ser bautizado, para ser enseñado, para ser mentoreado. Esa es la tarea de todos nosotros. Esa es la única tarea de la iglesia. No es tanto cantar. No, eso no es. El enfoque de la iglesia es la enseñanza y la proclamación de las escrituras. Hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Ese es el verdadero y único llamado nuestro. En medio de las labores y tareas que cada uno de nosotros desempeñamos, en cada una de las labores que nosotros realizamos. Veamos en segunda instancia que Cristo
en la pregunta, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Eso nos habla de pertenencia. Cristo ha hecho de nosotros que pertenezcamos a Dios. Recuerde la pregunta de nuestro sermón. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho de nosotros? Esa es la pregunta a responder. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho de nosotros? Nos ha hecho para Dios su Padre. Nos ha hecho para Dios su Padre. En este segundo aspecto del versículo se nos muestra que Cristo hizo de nosotros un reino de sacerdotes para que le pertenezcamos a Dios. Pero en la aplicación, porque desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, ya le pertenecíamos a Dios. Pero ¿qué se necesitaba para que esa pertenencia a Dios se hiciera efectiva, se hiciera eficaz? ¿Qué se necesitaba? La redención. Se necesitaba la obra del Calvario. Sin la obra del Calvario nunca hubiésemos sido de Dios. En el diseño que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba el plan redentivo. El plan de la redención ya estaba trazado. Pero ¿sería el Señor Jesucristo quien venía a hacerlo o quien vendría a obrarlo para que pudiéramos pertenecer a Dios? Cristo hizo de nosotros un reino de sacerdotes para que les pertenezcamos a Dios. Esa palabra para que indica a quién le pertenezco, para quién soy. Todos nosotros somos para Dios. En ese sentido nos muestra que la pertenencia a Dios y la pertenencia a su reino es consecuencia de la obra de Cristo Jesús. Para indica que los creyentes le pertenecen a Dios. Y todo lo que ellos hacen le pertenece a Dios. Cualquier cosa que hagamos le pertenece a Dios por lo que ahora somos en Cristo Jesús. La obra redentiva de Cristo hace que le pertenezcamos a Cristo. Al igual que todo lo que hacemos, nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestras oraciones, nuestro tiempo con Dios, todo absolutamente le pertenece a Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esto quita de nosotros toda jactancia, esto quita de nosotros toda arrogancia, ese sacar pecho de que yo hice, de que yo hago. Esto aquí queda quitado. Los creyentes como reino de sacerdotes que le pertenecen a Dios evidencia un reinado distinto, un servicio distinto, un trabajo distinto. Y tanto el servicio o el ministerio, todo esto le pertenece a Dios. Pensemos en cosas que hacemos en nuestra vida como cristianos. Tener un tiempo de lectura de la palabra del Señor. Usted pudiera decir, le voy a dedicar este tiempo a Dios y voy a sacar este ratito, voy a sacar de mi tiempo para Dios. Qué jactanciosos, qué orgullosos somos, porque aún Dios nos concede tiempo para que tengamos intimidad con Él. Aún Dios nos concede tiempo para que tengamos comunión con Él. Pero mis hermanos, esto no proviene de nosotros. Esto es porque ya le pertenecemos a Dios, porque Él produce en nosotros así el querer como el hacer. Y esto nos quita, repito, amados hermanos, toda jactancia, toda arrogancia. Cuando usted pone el yo a sus cosas, solo está dejando ver su ego. Es que yo oré, es que yo invité, es que yo. Y eso es pecado, porque la gloria no la mereces tú, la gloria la merece
Cristo Jesús. La gloria la merece Cristo Jesús. Y si somos honestos, ¿a quién no le gusta que lo promuevan? ¿A quién no le gusta que le digan tú eres el primero? ¿A quién no le gusta que le digan mira cómo lo has hecho bien? A todos nos gusta eso, porque es lo dulce a nuestro corazón caído y pecaminoso. Pero eso no le pertenece a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con ninguno de nosotros. Por eso a Él es todo honor, toda gloria, toda honra y toda alabanza. Le pertenecemos a Dios porque Cristo hizo de nosotros un reinado de sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. Para Dios. Le pertenecemos a Dios, somos de Dios. El apóstol Pablo dijo en Cristo, en Dios vivimos, en Él nos movemos. Somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Y el hecho de pertenecer a Dios habla de que nadie nos podrá separar de Él. ¿Quién podrá arrebatarnos de sus manos? ¿Quién podrá quitarnos de las manos de Dios si le pertenecemos a Dios? Hay cristianos que piensan que el diablo está arrebatándole las almas a Dios, se las está quitando de sus manos. Eso no es cierto, eso es desconocimiento de quién es Dios. Eso es mentira, eso no es verdad. La Biblia dice, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Quién podrá separarnos de la gracia de Dios? ¿Quién podrá sacarnos de su reino? Eso sería equivalente como a decir que la salvación se pierde. No, amados hermanos, el que le pertenece a Dios y punto. El que le pertenece a Dios le pertenece y ya. Así de sencillo. Y el hecho de que le pertenezcamos a Dios nos da seguridad y al mismo tiempo nos da esperanza. Porque en Dios las cosas son sí, amén. Así termina el versículo. A Él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es seguro, es verdad, es certero. No hay duda. Hay seguridad para los creyentes, seguridad eterna de sus almas, seguridad eterna de su salvación. Hay esperanza segura. Y eso traía aliento a los hermanos a quienes se les escribe primariamente el libro. ¿Por qué? Porque la salvación de ellos será segura en Cristo. A pesar del martirio, a pesar de la tortura, a pesar de la prueba, a pesar de la realidad, le pertenecen a Dios. Son de Dios y serán eternamente de Dios. Lo que la iglesia estaba viviendo, atravesando, para ellos escuchar esto es de mucho consuelo y de mucha esperanza. Ante la tortura, el martirio, ante la desventura, ante la situación, ante los properios del imperio, ante la realidad que estaban viviendo, ellos sentían consuelo y esperanza porque fueron hechos un reinado de sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. Éxodo 19:6 dice, y vosotros seréis para mí. Dice Éxodo 19:6, y vosotros seréis para mí un reinado de sacerdotes. Ustedes son para mí. Cristo nos redimió para el Padre. Somos redimidos para Dios. Ustedes son un reino para mí de sacerdotes. Ustedes me son para mí una nación santa, dijo el Señor allí en Monte Sinaí, Éxodo 19. Así que tú eres para Dios, porque eres de Dios y porque Cristo obró esa obra eficaz, plena, permanente, para siempre.
Y eso te hace pertenecer a Dios, perteneces a Dios. Y si le perteneces a Dios, tú no le perteneces a esta sociedad. Si le perteneces a Dios, no le perteneces a la cultura. Si le perteneces a Dios, tú no le perteneces a un sistema político o una afiliación comunal. Tú no le perteneces a una cultura, a un sistema. Tú perteneces a un reino que permanece para siempre. Tú perteneces a un reino que es eterno. Eres de otro linaje, de otra casta. Militas en un reino diferente a los reinos de este mundo y de esta tierra. Porque le pertenecemos a Dios. Tú no le perteneces al pecado, tú no le perteneces al mal. A nada de esto le perteneces. Le perteneces a Dios que es santo, que es puro, que es justo. Tú eres de Dios. Eres un sacerdote del Dios viviente. Eres un sacerdote que vive para Dios todo el tiempo. Los sacerdotes en la antigüedad, de los 7 días de la semana, vivían todo el tiempo para Dios. Los 7 días de la semana vivían para Dios. Todo el tiempo vivían para Dios. Y así como vivían para Dios, también dependían de Dios. También dependían del Señor. Dependían absolutamente de Dios. Y eso es algo muy importante para nosotros. El Señor dijo: ustedes, los sacerdotes, los de la familia de Leví, no le pertenecen al pueblo, me pertenecen a mí, ustedes son míos. Y hay bendición en pertenecer a Dios. ¿Y cuál es esa bendición? Que Él sabe proveer a los que son suyos. Él sabe guiar a los que son suyos. Él sabe guardar a los que son suyos. Él sabe bendecir a los que son suyos, porque le pertenecen. Dios no es dice Padre, no Dios, dice Padre. Habla de un padre que estará pendiente de sus hijos, porque son sus hijos. Porque no los dejará a su buena suerte o a merced de lo que resulte. No, es un padre que tiene un plan sobre ellos, tiene un plan sobre sus vidas, para ayudarlos, para sostenerlos, para guiarlos, para acompañarlos, para dirigirlos. Porque ese es el resultado de la obra de Cristo. Y nos hizo un reinado de sacerdotes para Dios, su Padre. Hizo de nosotros la mejor familia, la familia de Dios, la familia de Cristo. Dedicados, consagrados para servir al Señor. Servimos para Dios. El Salmo 95, versículos 7 al 9 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado. Somos ovejas de su mano. Y es interesante porque algo que hacía el pastor en los días de Israel, específicamente en la salmodia, era que el pastor con su mano derecha tomaba las ovejas y las tomaba y las traía así. Es decir, las tomaba de la lana, las cogía y con amor las traía hacia sí y luego abrazaba a las ovejas. ¡Qué cuadro tan amoroso! ¡Qué cuadro tan especial! Que el Señor nos tome y nos traiga hacia sí. ¿Y por qué nos trae hacia Él? Porque somos ovejas de su mano. Él nos ha traído con su mano. Ahora, el pastor dice en el Salmo 95: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Machá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Para alguien que pertenece a Dios, para alguien que es de Dios, no tiene por qué existir duda. ¿Será que sí soy de Dios? ¿Será que sí le pertenezco a Dios? Si tú tienes esa duda y tú no sabes si realmente eres cristiano o no, o eres seguidor de Jesucristo, solo tienes algo que hacer en esta mañana. Y es venir a aquel que obró la redención allí en la cruz del Calvario, confiar en Él, confesar a Cristo como Señor y confesarle como Salvador.
por si hay dudas, por si hay incertidumbre, por si no sabemos si somos o no hijos de Dios, por si creemos que aún no le pertenecemos a Dios. Solo nos resta una cosa, solo nos resta una única cosa. ¿Y cuál es esa única cosa? Confiar en la obra redentiva de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Él dice: ustedes son mis ovejas, ustedes son mi pueblo, no endurezcan su corazón, no me prueben como lo hicieron allí en Meriba. ¿Y qué pasó allí en Éxodo 17? Que todo el pueblo se preguntó: ¿estará Dios con nosotros? ¿Está Dios entre nosotros? ¿Sí o no? Y Él allí mostró que sí estaba. Y nos hizo de nosotros un reinado de sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. Somos sacerdotes, militamos en su reino, claro que sí, para servir, adorar, pero también le pertenecemos a Dios. Veamos en tercera instancia, para responder a nuestra pregunta del sermón en esta mañana: ¿qué es lo que Cristo ha hecho de nosotros? ¿Ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes? ¿Nos ha hecho para la gloria del Padre? Nos ha hecho para el Padre, y ahora Él nos ha hecho para la gloria de su nombre. Nos ha hecho para la gloria de Él. Nos ha hecho para la gloria de Él. Nos ha hecho un reino de sacerdotes. Nos ha hecho para el Padre. Y nos ha hecho para su gloria. Tres aspectos que nos muestra este versículo en esta mañana de forma categórica, contundente, de manera cristológica, soteriológica. Nos ha hecho un reino de sacerdotes, nos ha hecho para el Padre, y ahora nos ha hecho para la gloria de su nombre, para la gloria de Él. Amén. En la Biblia encontramos muchas formas de alabar al Señor, y la manera más amplia, conforme al Evangelio, es cuando los creyentes, la iglesia y su pueblo le alaba con su boca. O sea, no es un pueblo que enmudece, no es un pueblo que calla. Como dice el profeta Isaías, es un pueblo que habla a voz en cuello. Es un pueblo que profiere y abre su boca porque canta el Evangelio. Expresa una doxología que exalta la gloria de Dios, porque Él nos ha hecho para la gloria de Él. Todos los actos de adoración a través de los tiempos y las iglesias históricas siempre terminan con una doxología, una manera de expresar honor y alabanza a quien es toda la gloria. David, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículos 10 al 13, dice: y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea, o sea, en presencia de toda la congregación. ¿Qué hizo David? Y bendijo al Señor. A eso estamos llamados, porque estamos hechos para la gloria de Él. Estamos llamados a bendecir al Señor, con nuestra boca a bendecirlo, porque Él es nuestro Señor. No estamos a hablar así como que entre hablar y no hablar. No, amados hermanos. David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea. Y David dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya, oh Señor, es la grandeza, tuyo el poder, tuya la gloria, tuya la victoria, tuya la majestad, tuya la verdad. Esta es una doxología del Antiguo Testamento, porque quien bendice al Señor está profiriendo ante Él palabra de gloria, de grandeza. Mire una vez su Biblia: tuya es, Señor, la grandeza.
el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti procede la riqueza, el honor, tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! Cuando el pueblo bendice a Dios, cuando el pueblo exalta a Dios, porque Cristo ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para la gloria, para el Padre y para gloria de Él, para la gloria de Él. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Efesios 3:21 encontramos al apóstol Pablo diciendo: a Él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Porque la gloria de Dios está en la iglesia. Porque en el día del Señor Él hace presencia de manera especial en medio de su pueblo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Filipenses 4:20 nos dice: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera Timoteo 1:17: por tanto, al Rey de los siglos, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, a Él sea la gloria e imperio por todas las generaciones. Así que estamos nosotros llamados a proferir palabra de alabanza, a dar doxología a Dios, a dar palabra de honra. Ahora, la doxología que tenemos aquí nos da muchos motivos para aún más y más bendecir al Señor, porque Él murió en la cruz, porque su obra fue redentiva, su obra es cristológica, su obra nos habla de lo que Él hizo en la cruz, de la deuda que Él pagó en favor de nosotros los pecadores, de cómo Él allí en su sangre abrió sus brazos, derramó su sangre y murió en la cruz. Y esto nos habla de que la iglesia, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenemos grandes motivos para proferir que a Él sea la gloria, que a Él sea la honra, que a Cristo sea la alabanza, que a Cristo sea el honor. Si ustedes miran el libro de Apocalipsis, es un libro que contiene doxologías permanentes, constantes. De hecho, en el capítulo 5, cuando se comienzan a desatar los sellos no es más que una forma simbólica de mostrar la grandeza de Cristo. Juan está llorando mucho porque no hay nadie digno ni en el cielo ni en la tierra que pueda desatar los sellos de los cuales están pegado el rollo. Y cuando se comienza a despegar el primer rollo por el Señor Jesucristo, por cuanto Él es digno, se profiere una doxología. Apocalipsis 5:12, que comienzan a decir a gran voz, no a voz, a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso es lo que ilustra cada sello. Recuerde que es un rollo que tiene 7 sellos. El primer sello es una manera de mostrar la doxología, es decir, mostrar el poder de Cristo. El segundo sello es conforme a las riquezas. El tercer sello nos muestra la sabiduría. El cuarto sello nos muestra la fortaleza. El quinto sello nos muestra la honra. El sexto sello nos muestra la gloria. Y el séptimo sello nos muestra la alabanza. Y eso es una manera doxológica de mostrarnos quién es Cristo, quién es nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Él nos ha hecho para la gloria
de Él, para la gloria de su nombre. Ahora viene una palabra final ahí que dice, amén. Todos a veces usamos este cliché en la iglesia y a cualquier cosa que nos dicen que respondemos, amén. Y debemos ser un poco más perspicaces y saber qué escuchamos de verdad para poder responder, amén. No se le puede decir a todo, amén, porque se volvió una muletilla en los cristianos. Se volvió una palabra repetitiva que se dice sin sentido, se dice sin saber por qué se pronuncia. Amén es un título del Señor. En Apocalipsis 3:14, ¿qué se nos dice? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Perdón, 3:14. Escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. He aquí él. Apocalipsis 3:14. He aquí él. El amén. ¿Y quién es el amén? Cristo. O sea que debemos ser cuidadosos cuando decimos amén, porque nos estamos refiriendo al Señor. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. La palabra amén significa lealtad. Amén significa certeza. Cuando decimos amén estamos diciendo que así sea. Pero ¿qué es lo que debe ser que así sea? Lo que es seguro. Y si nos preguntamos en nosotros, ¿somos seguros? ¿Somos veraces? ¿Somos fieles? No, no lo somos, mis hermanos. Nosotros hoy decimos sí, mañana decimos no, cambiamos muy rápidamente, somos fluctuantes, somos pendulares. Pero el Señor es el fiel, el verdadero, el amén, el que es cierto, el que es veraz, el que es leal, como lo es su evangelio. Su evangelio es leal, su evangelio es cierto, su evangelio es veraz. Porque el evangelio no es de nosotros, el evangelio nos alcanzó a nosotros. Por eso el mensaje es: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el cierto, el verdadero. Cuando decimos amén, estamos diciendo que así sea, que sea hecho y va a ser hecho. Porque no es de nosotros, es de Dios. Cristo va a ser exaltado finalmente. Cristo en la consumación de la historia de la redención, los santos le glorificarán. A voz en cuello gritarán y dirán: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero que está allí a la mano derecha del Padre. Cuando decimos amén, estamos diciendo que así sea, que Él es fiel, que es verdadero, que es cierto. A Él sea la gloria. Primera a los Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Si Él dijo que los que confían en Él tendrán vida eterna, es porque así es, amén. Los que están en Dios pueden disfrutar de las promesas de Dios, porque en Cristo Jesús estas promesas son sí y amén. Quisiera que volviera a mirar Apocalipsis 1:6. Nos dice: y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A la iglesia se le olvidó decir amén cuando escuchan la verdad del evangelio. A la iglesia se le olvidó decir amén cuando hay una palabra que confirma la obra de Cristo. Dentro de este versículo final de Apocalipsis 1:6 dice: a Él sea el imperio. Y es una palabra muy interesante que está en el contraste de esta doxología cristológica, redentiva, centrada en la obra de Cristo. Cuando se habla aquí de imperio, se está poniendo
en contraste con lo que estaba dominando. ¿Y quién es el que estaba dominando? El imperio romano. ¿Y cómo es este imperio? ¿Qué pasó con los imperios del pasado? ¿Qué pasó con el imperio egipcio? Desapareció. ¿Qué pasó con el imperio babilonio? Desapareció. ¿Qué pasó con el imperio griego? Con el imperio de los medos, con los persas. ¿Qué pasó con el imperio romano? Todo desapareció. Pero este imperio, el imperio de Cristo, ¿cómo es? Un imperio eterno. Un imperio que no tendrá fin, cuyo dominio es dominio eterno. Y eso muestra que lo de Dios permanece para siempre, pero que el mundo pasa, sus deseos, y los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso, qué extraordinario, porque la obra no es nuestra, la obra no es tuya, no es mía. Y eso también trae descanso a mi alma en esta mañana, por la angustia que les comenté al inicio. La obra es de Cristo, claro que sí, la iglesia es de Cristo, esa es una verdad del Evangelio. El que está en medio de los candeleros la sostiene. La iglesia está en la mano del Señor, claro que sí. Y esto le trae descanso a mi alma, a nuestro corazón. Somos de Cristo, le pertenecemos a Dios. Y esto nos tiene que llevar también a la adoración. Quisiera terminar con 3 aplicaciones. La primera de ellas, somos sacerdotes. Somos un reinado de sacerdotes. Estamos llamados a servir. Quédate con eso en esta mañana. Si eres un sacerdote, estás llamado a servir. No debes dejar de servir en ningún momento. Estamos llamados a servir a Dios, servir al Señor. Pero ese servicio tiene un nombre: proclamar el Evangelio, la buena noticia de salvación. Proclamar el Evangelio, animar a la iglesia, invitar a los hermanos a la iglesia, invitar a nuestra familia a la iglesia, a ir a sentarnos con ellos. Hermanos, Dios no nos llamó a predicar el Evangelio por este instrumento. Está bien los mensajes, está bien todo lo que nosotros publicamos, eso no está mal, pero estamos llamados a ir a las personas, a ir a estar con ellas. Esa es una labor pastoral. Este libro de Apocalipsis es muy pastoral. Estamos llamados a servir, a proclamar el Evangelio. Mateo capítulo 25, si gusta leerlo conmigo. Mateo capítulo 25 nos habla de cuando el Señor llame a todas las naciones delante de Él. Versículos 31 al 45. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, estoy leyendo el 21, es el 31, hermanos. Dice: y serán reunidas delante de él, versículo 32, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey de Gloria a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, ¿y qué hiciste? Me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis.
en la cárcel y vinisteis a mí. Pregunto, amados hermanos, ¿y eso se puede hacer por medio de un celular? No, no, mis hermanos. No estamos llamados a animarnos por este medio. No se puede visitar por medios electrónicos. Esa fue una consecuencia de la pandemia que quizás nos ayudó, pero no nos podemos quedar ahí. Tuve hambre. ¿Cómo darle de comer a alguien por medio de un celular a no ser que le haga una transferencia por NEC y él vaya y compre? Hermanos, nos toca revisar nuestro quehacer como iglesia. Con todo mi corazón se los digo. Yo sé que ustedes son personas ocupadas. Ustedes no son ningunos desocupados, hermanos, y que tienen muchas cosas por hacer. Pero en buena hora este mensaje para hoy animarnos a servir al Señor, a servir por esta iglesia Américas, por esta congregación, a retomar el camino, a retomar y seguir adelante. Segunda aplicación. Pertenecemos a Dios porque Él nos hizo un reinado de sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios el Padre. Y eso nos pone en el mejor de los lugares, la iglesia. Hermanos, la reprensión no es contra usted, la amonestación no es contra ustedes, ni más faltaba, mis hermanos. Sería muy maluco de mi parte, pero los que no vienen desprecian la iglesia. Los que no vienen desprecian la congregación, la aborrecen. Y eso no debe pasar con nosotros. La iglesia verdadera, la iglesia redimida, porque son la verdadera familia de Dios. Hermanos, la iglesia le pertenece ¿a quién? A Dios. Y si Dios envió a su Hijo para traer a su iglesia, ¿no creen que la iglesia tiene un valor? Por supuesto, mis hermanos, la iglesia tiene un valor muy importante y un valor que no lo damos nosotros. El valor, ¿quién se lo da? Dios. Todo aquel que ha dejado de asistir a la iglesia y deja de congregarse, hermanos, desprecia lo que Dios desprecia. Dios no se inventó la iglesia porque sí. Eso está desde la antigüedad. Es más, Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí es donde Dios nos edifica, donde podemos compartir, donde podemos estar juntos. La iglesia es una antesala, un anticipo del reino de los cielos. Somos de Dios, le pertenecemos a Dios, debemos pertenecer a la iglesia. Esto no puede distanciarnos de Dios, esto no puede separarnos de Dios. Tercera y última aplicación. Vivimos para la gloria de Dios. Todo lo que tú haces, desde el mismo acto de levantarse hasta el mismo acto de acostarse, y todo lo que hace es para la gloria de Dios, es para la gloria del Señor, porque Él nos ha hecho un reinado de sacerdotes para Dios su Padre y para gloria de su santo y bendito nombre. Nuestra vida es una vida de alabanza y adoración. ¿Alabas al Señor? ¿Bendices al Señor? Si es así, está bien. Pero si no es así, demanda de ti, demanda de mí, demanda de su iglesia arrepentimiento. Arrepentimiento. Pongámonos en pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Fieles discípulos de Cristo,
Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.